En este 11º domingo después de Pentecostés escuchamos el Evangelio en el cual el rey recibe a un servidor, a una persona que dependía de él, y esa persona había recibido tenía una gran deuda, una deuda millonaria con este rey, y el rey dice, bueno, llegó el momento que si él no cumple, vamos a tener que ejecutar la deuda. Entonces lo llama, y bueno, ¿cuál era el equivalente? Este hombre, con todo lo que había pedido y todo lo que debía, no alcanzaba vendiéndolo a él, a su mujer y a sus hijos como esclavos. Aún así, el rey achicó la deuda y dice, bueno, véndanlo como esclavos y con eso se pague la deuda. Y este, que debía tanto, pero tanto, era algo tan desmesuradamente grande lo que debía, se puso a rogar de todas las maneras posibles. Y en la medida que se puso a rogar, enterneció el corazón del rey y el rey lo despidió perdonándole toda la deuda. Toda, absolutamente toda. De esta manera, él sale a la calle y se encuentra con uno que le debía a él. Le debía una modesta y pequeña cantidad, pero le debía. Y bien él salió, se encuentra con este que le debía y dice, lo tomó del cuello hasta casi ahorcarlo y diciéndole, págame lo que me debes. Los otros sirvientes del rey vieron esto y le dijeron, aquel a quien tú perdonaste la gran deuda casi mata a otro por avaricia. Entonces lo hizo llamar de vuelta y dijo, lo encarceló, la pena se le aplicó él solo y dijo, no saldrás de ahí hasta que termines de pagar tu deuda. Ahora bien, vamos a separar algunos elementos aquí. ¿Esto es un suceso? No, no es un suceso, es una parábola, es un cuento, ¿sí? Ahora, lo que dice, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de dinero? ¿Acaso el Señor nos está diciendo que mejor paguemos nuestra deuda? ¿De qué está hablando? El Señor está hablando en esas deudas millonaria, exorbitada, imposible de pagar para una persona ordinaria, se encuentra el peso de nuestras deudas, el de nuestras deudas. Ahora bien, ni siquiera con la vida alcanzaba a pagar. Iba a ser hecho esclavo, es decir, en este caso, en este contexto, excluido. Trasladado a la vida de la gracia, condenado. Es decir, se iba a perder para siempre. Y después dice, ¿qué pasa? Él comienza a rogarle. Y el rey por algo. Domina sobre los otros, no porque tiene la mano más grande y más pesada, sino porque tiene el corazón más grande. Porque puede velar por todos. Hace justicia, pero también hace misericordia. Y al escuchar los ruegos, diciéndole que le dé más tiempo, algo también que no iba a alcanzar el tiempo de su vida para pagar eso, el rey se apiadó de él, le perdonó la deuda y lo despidió de su presencia. Acá tenemos una parte de nuestra relación con Dios. Después tenemos la otra, es decir, lo que hacemos después de que Dios nos perdona. Con el corazón limpio, sin deudas. El rey me perdonó. Tal vez no sería tan grave la deuda, porque el rey me perdonó. Entonces, ahí es donde se cruza el primero que le debe nada. Y en vez de actuar de acuerdo a como había recibido, ¿qué hace? Ahora él es el juez de vivos y muertos. No, Señor. No, Señor, no. Y es aquí donde nos encontramos con que esto lo ven otros siervos del Señor y se lo dicen. Entonces, acá se distingue algo porque en muchas de las parábolas el Señor nos muestra claramente que hay cosas que nos dan el reino de los cielos y cosas que nos tiran en la gehenna ardiente en el infierno. Hay dos cosas. Sin embargo, acá pone un matiz. Cuando
recibe a este hombre y le dice, ¿no tuviste piedad de otro habiendo sido objeto de piedad? ¿Tenías el corazón tan duro? No le dice, te voy a hacer esclavo, te voy a excluir, te voy a encerrar hasta que pagues. Con lo cual da una cosa que no es ni el perdón todavía pleno, pero da una posibilidad de perdón hasta que termine de pagar. Una purificación, una purgación, una devolución, una restitución, ¿sí?, que también viene de Dios y que no es la condenación. En esa línea entre tener el perdón total y perderse es donde entra la oración por los difuntos. Aquellos que están privados de hacer algo por sí mismos. No están en este mundo, pero están frente a Dios como quien juzga. Entonces nosotros oramos justamente para ayudarlos a pagar la deuda del encierro, porque presumimos que fueron aceptados al menos como alguien que debe y que pagará su deuda, por más grande que parezca. En segundo lugar, nosotros solemos olvidarnos de dos aspectos que son muy importantes. La relación personal con Dios. Y esa relación personal no es solo personal porque es entre él y yo, sino porque está hecha entre personas, es también comunitaria. Al decir personal es también comunitaria, es decir, eclesial. El rey no estaba solo, estaba rodeado de sus sirvientes. Aquel que debía no estaba solo, no era una cuestión sola de su conciencia, fue juzgado en presencia de todos. Cuando fue perdonado, todos fueron testigos de eso. Cuando él fue y casi mata al que le debía 2 pesos, también hubo testigos, también había otros iguales, que de hecho le dijeron al rey, el que tú has perdonado ha hecho esto y aquello. De esta manera, vemos que la relación nuestra con Dios, por más personal que sea, no se sujeta a nuestras condiciones. Nosotros no somos los que ponemos las condiciones a Dios. Aceptamos la fe que Él nos da, tal como Él nos las da, o la perdemos. O los ponemos en la fila de los que estamos arrepentidos, o los quedamos afuera. O nos ponemos en paridad con el hermano, o nos quedamos afuera. Toda cosa de querer usurpar a Dios nos sale mal. Ponernos por encima de los demás. Nos gusta que nos perdonen, pero tener el corazón de piedra y después ir y machacar a todos los que me encuentro. Portarme bien 2 semanas y creerme que soy mejor que los demás. No pasa por ahí. Primero eso. Segundo, la fe es algo que estamos llamados a crecer. La fe que crezca dentro de nosotros, que vaya como el fuego, va transformando el leño va transformando todo en luz y en calor. De la misma manera, la gracia de Dios, el Espíritu Santo viene para transformarnos, aunque sea lentamente, pero para transformarnos, para que maduremos, para que crezcamos en Dios, no según solamente los preceptos de este mundo. Nuestra naturaleza tiene un desarrollo, pero nosotros tenemos que llevar ese desarrollo a su máximo posible y es en la gracia de Dios. Viviendo en el perdón, en la reconciliación, viviendo en una vida eucarística. Eucaristía significa acción de gracias. Y es la manera en la cual la Eucaristía que recibimos, el cuerpo y la sangre de Cristo, que Él nos mandó recibir, permanece en nosotros si estamos en estado de Eucaristía. Es decir, llenos de Dios y llenos de acción de gracias. En cuanto a nuestro corazón se empieza a atribuir todas las cosas que hacemos y nos salen bien, y miramos para otro lado cuando las que salen mal, estamos queriendo apropiarnos de la bondad de Dios. Hay un dicho que dice: el sol sale para todos, aunque no nos gusta mucho, porque sale para todos. O Dios hace llover sobre buenos y malos, tampoco nos gusta mucho. Queremos que nos llueva a nosotros solos, a nosotros, a nuestros amigos, a los que nos gustan. Y es ahí donde nos excluimos, donde estamos actuando como aquel siervo malo,
que no comprendió todavía que lo que recibió es tan grande que no hay manera de sostenerlo sino con ambas manos. No nos queda mano para señalar a otro. Cuando estamos tomados por Dios, no nos queda mano para señalar. Tenemos las manos demasiado ocupadas en agradecer, en vivir la abundancia de la bondad de Dios, de su generosidad, de su misericordia. Y educar el corazón en esto, claro que nos cuesta, claro que cuesta. Claro que podemos desalentarnos de decir somos una madera demasiado dura, pero las maderas duras también suelen ser las más nobles. Por eso no nos desalentemos que sea difícil el camino, porque posiblemente estemos hechos de materiales muy buenos, solo que todavía no lo sabemos poner al servicio de Dios. Por eso si estamos hoy aquí es porque hemos sido grandemente perdonados. Tal vez para nosotros no sea tan así, pero es necesario que reflexionemos sobre cuánto estamos en deuda y en gratitud con Dios, y una vez que dejemos conquistar nuestro corazón por semejante bondad, seamos como aquella perla que al perforarse permite que no se escape, que no se pierda, sino que sea puesta junto con otras que son atravesadas por el amor de Dios, y que un día Dios nos tome después de nuestras fatigas en este mundo, largas, cortas, difíciles, no difíciles, como sea, y nos ponga al cuello, en su cuello, como una diadema, como una muestra de lo que ha hecho el amor de Dios desde que el mundo fue creado hasta que sea plegado y guardado en los cielos. Que Dios, especialmente a través de la protección de la Santísima y Purísima Virgen María y Madre de Dios, nos ayude a que la fe en su Hijo Jesús sea personal en el sentido profundo, que entreguemos nuestra vida, pero que la vivamos como iglesia, es decir, como aquellos que hemos recibido la fe en el Dios único y verdadero. Amén.